Buenos días. Bueno, creo que hay muchas cosas de parte de Dios que aprender, hay muchas cosas, no solamente aprenderlas, sino ponerlas en práctica en nuestras vidas y andar de acuerdo a esos principios y aquellas cosas que Dios va colocando en nosotros. Entonces, la semana anterior Dios nos permitió comenzar un tema ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13. Solamente quiero darles ahí como un pequeño recorderio de lo que estuvimos viendo, y es ese momento en el que después de Saúl llevar ya 2 años de ser elegido por el pueblo como rey, se van a enfrentar entonces al pueblo filisteo, su archienemigo de siempre. Entonces, la nación de Israel tenía cierta paz, entre comillas paz, porque esa paz venía como resultado de que los israelitas se habían sometido a los filisteos, a lo que ellos quisieran. Miramos, hay un principio, y es que lo que es cierto en lo natural lo es también en lo espiritual. Mientras estemos y nos mostremos y seamos débiles, mientras estemos sometidos al enemigo, mientras nosotros estemos sujetos a los deseos del enemigo, no le vamos a importar, no vamos a ser un peligro para el enemigo. Pero tan pronto como nosotros tomemos la decisión de levantarnos en santidad, en celo, contra todo aquello que se opone a la santidad de Dios, es ahí donde nos volvemos abominables, odiosos, y nos volvemos entonces un objetivo militar para el enemigo. Miramos cómo este ataque lo comienza. ¿Quién comenzó el ataque contra los filisteos? ¿Quién recuerda? Jonatán, el hijo de Saúl. Pero Saúl decidió llevarse todo el crédito. Él no iba a permitir que ninguno de los que estuviese con él, así fuera su hijo, se llevara ningún crédito. Y miramos otro principio, y es como muchas veces nos cuesta a nosotros cuando otra persona sobresale, cuando otra persona lo hace mejor, cuando otra persona por algún motivo se lleva el crédito. Muchas veces queremos llevarnos nosotros el crédito, queremos ser ovacionados. Así era Saúl, un hombre que buscaba la ovación. O muchas veces no nos importa apagar la luz de otro si nos está opacando la luz nuestra, y veíamos que eso muestra ahí una tremenda falta de identidad en el ser humano y una inseguridad tremenda, tremenda. Era lo que veíamos ahí también. Y cómo en el momento en el que Jonatán, con esa intrepidez, con esa valentía, enfrenta a los filisteos, luego ¿qué hizo el pueblo cuando se vio frente al enemigo? ¿Qué recuerdan? ¿Qué hizo el pueblo? Se escondieron en los peñascos, en las rocas, en las cisternas. Otros se fueron al otro lado del Jordán. Todo el mundo escondido. Otro principio entonces que veíamos ahí es cuando nos falta a nosotros aprender a hacer frente a la realidad. Cuando por algún motivo queremos evadir los problemas, queremos evadir las circunstancias y buscamos 1000 cosas para no hacer frente a las situaciones. Es ahí donde explicábamos algo, y es la diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento. Miramos que el dolor es algo inevitable. Nos dolemos por una pérdida, bien sea material, una pérdida quizás de alguien querido. Hay dolor en momento, cuando las cosas de momento no salen bien, duelen. Pero el sufrimiento es evitable, porque el sufrimiento es cuando tomamos el dolor y lo perpetuamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso.
y entender que realmente Dios quiere que con valentía enfrentemos la realidad de nuestras vidas, entendiendo que de la mano de Dios va a venir y puede venir algo mejor, pero que no vayamos a evadir las realidades y que no perpetuemos el dolor. El dolor de momento como que nos hace liberar energía, pero el sufrimiento nos consume. Otra cosa que mirábamos también es cómo el pueblo pensó que por elegir un rey, porque su rey era Dios, pero ellos quisieron un rey y eligen ellos a Saúl, pensaron que con eso los problemas iban a acabar. Pero ahora teniendo rey, los problemas continuaban también. Y no iban a dejar de necesitar a Dios ni un poquito menos de lo que lo necesitaban cuando no tenían rey. Otro principio ahí entonces que a menudo pensamos que son las cosas o las personas las que nos van a ayudar, que son las cosas o las personas lo que necesitamos. Si tuviera un mejor empleo, si ganara más dinero, si me hubiese ido del país, si tuviese una casa propia, si esto o si lo otro. Y muchas veces tienen esas cosas, pero ni aún así, porque no es por las cosas o las personas, es por el señorío que le hemos dado a Dios en nuestras vidas. Ahí es donde radica todo el asunto. 2 años después de haber sido elegido rey, continuaba entonces allí en Gilgal Saúl. La gente esperaba más de él. Quizás era el lugar, quizás ese lugar más bien le recordaba el momento donde fue ovacionado, aplaudido, lleno de tantas flores por haber sido elegido rey. Y ahí continuaba después de tanto tiempo. No podemos quedarnos viviendo de glorias pasadas. No podemos quedarnos viviendo de recuerdos de pasado, cuando tuve, cuando podía, cuando hacía, cuando ganaba, cuando mandaba. No, hermanos. Vienen cosas mayores. No podemos quedarnos ahí viviendo de aquellas cosas que ya pasaron. Dios nos llama a cosas mucho más grandes. Y lo último que mirábamos ahí también, entonces, lo que tiene que ver con algo bien tremendo, y es ese momento en el que Saúl, por sus afanes, por no confiar en Dios, por ver las circunstancias alrededor, el profeta Samuel le había dicho que esperara 7 días. Él venía, iba a ofrecer el sacrificio, y una vez ofrecías el sacrificio, el pueblo iba a estar listo para enfrentar la batalla. Pero ¿qué hizo Saúl? Se adelantó y tomó un lugar que no era el de él, tomó un lugar como sacerdote. Viene Samuel a hablar con Saúl y le sacó 1000 excusas. Es que tú no llegabas, es que el pueblo se desertaba, es que ya los filisteos venían encima. Con cuánta facilidad nosotros andamos llenos de excusas y buscando a quién echar la culpa de nuestros errores, y no nos hacemos responsables de nuestras propias irresponsabilidades. Como ya luego de esto no dimensionamos. Porque la consecuencia de esto es que Samuel viene y le dice a Saúl: ya tú no vas a reinar sobre Israel. Y eso traía también como consecuencia que ni él ni ninguno de su descendencia, porque era aquello que se establecía, una monarquía, ya no iba a poder. Un impulso, un arrebato en nuestras vidas. Tenemos que entender que muchas veces esos impulsos nos pueden llevar a tener que afrontar consecuencias muy graves. ¿Cuántos por una mala decisión, por un momento de rabia, de ira, de lo que sea, están en un hospital, están en un cementerio, quedaron inválidos, perdieron su hogar, perdieron su trabajo? Y leíamos entonces en Eclesiastés 10:1, se lo leo en esta versión, Nueva Biblia al Día, lo que es hacer las cosas así, sin tener cuidado y solamente por impulsos. Las moscas muertas dan mal olor y echan a perder el perfume. Asimismo, un pequeño error puede pesar más que gran sabiduría y honra. Una mosca, un pequeño error. Entonces,
Vamos a continuar con lo que nos corresponde hoy. Dios le dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Aunque en ese momento Dios rechaza a Saúl, o más bien la actitud de Saúl, las inclinaciones de Saúl, Dios no rechazó a Israel. Dios amaba a Israel y Dios iba a levantar sobre Israel un varón, pero conforme al corazón de Dios. Saúl era un hombre conforme al corazón de Israel. Lo que le interesaba, lo que movía a Saúl era mostrar una buena imagen, prestigio, ovaciones, esas cosas que buscamos los hombres tantas veces. Pero ahora Dios le iba a dar a Israel un hombre conforme al corazón de Dios. Yo creo que sería fácil decir, bueno, Saúl fue quitado, le fue arrebatado el reino por causa de su pecado. Y en cierta medida es cierto, en cierto sentido. Pero el asunto va mucho más allá que eso. Porque David también pecó siendo rey. Pero Dios nunca le quitó el reino a David ni a su descendencia. Entonces la cosa va mucho más allá. La cuestión era mucho más grande que el incidente del pecado. La esencia de esto era que Saúl no era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué será esto entonces de un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué significa esto? Yo creo que lo podemos descubrir y darnos cuenta si miramos cómo era un hombre que no era conforme al corazón de Dios, o sea, Saúl, y nos daremos cuenta entonces cómo es un hombre conforme al corazón de Dios. Hablando entonces de David. Y aquí hay varias cosas. Y es que un hombre conforme al corazón de Dios honra a Dios. Saúl estaba más interesado en ser honrado él, en que se hiciera su voluntad. Mira, David sabía que la voluntad de Dios era lo más importante. Aun cuando David, en esos momentos en los que no hizo la voluntad de Dios, con todo y eso, él sabía que la voluntad de Dios era lo más importante. Cualquier pecado, todo pecado es rechazado por Dios. Pero mientras que David pecó más por sus debilidades, Saúl pecó por rechazar a Dios. Yo vuelvo y te digo, todo pecado es rechazado de parte de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios corona y hace de Dios su rey. Para Saúl, el rey era él, era Saúl. Para David, Jehová Dios siempre fue su rey. Ambos, David y Saúl, sabían lo importante que era el sacrificio, el holocausto, era muy importante. Pero David creía que el sacrificio, el holocausto, era importante porque glorificaba y honraba y exaltaba a Dios. Para Saúl, el sacrificio era importante porque creía que con eso iba a obtener la victoria, iba a ganar la batalla. Saúl pensaba que Dios lo iba a ayudar a llegar al objetivo. David sabía que el objetivo siempre era Dios. ¿Sí es la diferencia? Un hombre conforme al corazón de Dios siempre tiene un corazón noble, sencillo, arrepentido, humilde. Cuando el profeta Natán, más adelante, viene y habla con David acerca de su pecado, la actitud de David, ¿cuál fue? Pequé contra Jehová. En el Salmo 51, hablando de ese episodio,
Vemos la actitud de David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tu presencia. Pero cuando Saúl es confrontado con su pecado, puso todas las excusas habidas y por haber. Un hombre conforme al corazón de Dios siempre ama a las demás personas. Mira que Saúl siempre fue guardando cada vez más amargura, más odio, más rencor. Se fue volviendo más y más ensimismado. Pero David siempre buscó amar más a las personas. Cuando nosotros miramos más adelante, ahí mismo en este primer libro de Samuel, en los capítulos, creo que es del 18, 20 en adelante, cuando Saúl se da la tarea de perseguir a David con el objetivo de matarlo. Recuerden que momento en el que David se mete allá en la cueva de Adulam, y allá llegan una cantidad de hombres endeudados, amargados, afligidos. Y aunque David estaba en la situación que estaba, acogió a todos estos hombres y hace de ellos un ejército tremendo. Y ahí está el mensaje: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y aún en ese momento, cuando esa profecía es dada, David ni siquiera era un hombre adulto. Recuerde que Saúl duró 20 años más todavía reinando sobre Israel. Y aun cuando David llega al reinado es un muchacho. Entonces, ¿cuán pequeño, cuán joven puede estar en este momento? Creo que si David tuvo algunos de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestras debilidades, entonces nosotros podemos tener su corazón también. Y podemos amar a Dios y seguirlo con ese enfoque, con esa entrega, con ese deseo, con esa pasión verdadera. Los versículos 15 al 18, 1 Samuel 13, 15 al 18 dice, busquémoslo ahí los que tienen su Biblia. Dice: y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Micmas, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Mira que el pasaje comienza diciendo que levantándose Samuel, se va. El profeta Samuel una vez va y le entrega a Saúl el mensaje que debía de darle de parte de Dios. Se va probablemente sabiendo que el anuncio del juicio que venía sobre Saúl, que iba a ser 20 años después, que ya el reino le iba a ser quitado, era una invitación de Dios hacia Saúl al arrepentimiento. Pero se va también sabiendo que quizás Saúl no se iba a arrepentir, no iba a hacer absolutamente nada. Saúl cuenta a la gente que tiene, y en ese momento le quedan solamente 600 hombres. Recuerden que comenzando esta historia, el número de gente con la que contaba eran 3,000, pero ahora se ha reducido a 600. Recuerde que muchos de los hombres de Saúl empezaron a desertar, empezaron a irse, empezaron a sentir miedo, empezaron a sentirse en estrecho. Y esa fue una de las cosas que lo llevó a Saúl impulsivamente a ofrecer el sacrificio. Y eso mostraba ese corazón lleno de desconfianza, lleno de desobediencia hacia Dios que tenía Saúl. Los filisteos tienen un ejército enorme. Supera por mucho a los 6,000 que tiene Saúl. Ahí va viendo entonces Saúl cómo sus fuerzas se van mermando,
Cómo la desigualdad en hombres y en ejército es tremendamente notoria. Dios permite esto para probar esa fe en Saúl, para mostrarle que Dios era lo suficientemente fuerte y poderoso para librarlos de tantos con tan pocos. Dice que empiezan a salir merodeadores del ejército filisteo. Con tanta tropa, con tanta gente que tenía el ejército filisteo, podían atacar como quisieran. Era un ejército intrépido, temerario, y era un ejército que estaba en contra de Saúl, pero también estaban en contra de Israel. Versículos 19 al 23. Dice que esta parte aquí es bien tremenda. Préstale mucha atención. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, mira cuál era el plan de los filisteos, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migmas. Hermano, se va a dar inicio a la batalla, pero para el momento en Israel no hay herreros, no hay espadas, no hay lanza. Aquí creo que es bien importante mirar la valentía de Jonatán. ¿Por qué es que Jonatán inicia el ataque? ¿Por qué es que Jonatán es el que desafía a este pueblo? Yo creo que viendo todo este panorama como tan sombrío, como tan gris, uno dice, ¿por qué Jonatán inicia esto? Alguien tenía que decirle a los filisteos, ya no estamos dispuestos a someternos de manera dócil. Alguien se lo tenía que decir. Definitivamente se necesitaba un hombre que tuviera la fe y la confianza suficiente en Dios para creer que bajo esas circunstancias solo un milagro les podía dar la victoria. ¿Cuáles circunstancias? Pues imagínate, se tienen que enfrentar a un ejército, pero muchísimo, muchísimo mayor, con carros, con caballos, con gente, con armamento. Y ellos el único armamento que tienen sean quizás las herramientas de trabajo, asadones, palas, hachas, palos, y con solamente 600 hombres. Entonces, Jonatán sabía que solamente dependía de Dios para semejante hazaña. Fue él quien inició el desafío y tenía que ser Jonatán quien lo iba a llevar adelante. Saúl no era un hombre que estuviera dispuesto a depender de Dios. Saúl ya llevaba 2 años de reinar sobre Israel y hasta ahora Saúl no había hecho absolutamente nada en contra del pueblo enemigo de Dios, en contra de los filisteos. No había hecho absolutamente nada en 2 años de reinado. Y yo creo que ya eso nos deja mucho que pensar. Alguien, vuelvo y te repito, con la suficiente fe y la suficiente dependencia de Dios, tenía que decirle a los filisteos, ya no más. Pero el pasaje nos sigue diciendo que en toda la tierra de Israel no se hallaba ni un solo herrero.
ni uno solo. Los filisteos no solamente, para el momento de la historia, no solamente tenían el monopolio del hierro, sino que también tenían una tecnología militar superior. Y los filisteos estaban dispuestos a que eso se mantuviera así. Así tenía que ser, a tal punto que, como nos dice ahí la Escritura, no permitieron que la nación de Israel tuviese ni un solo herrero, ni uno solo. ¿Por qué? Dice ahí, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Imagínate esto, espada o lanza, que eran para el momento, pues quizás las dos armas de guerra primordiales e importantes. Un ejército puede tener hombres, puede tener caballos, pero si no tiene armamento. Y se dieron a la tarea de no permitirle a Israel tener ni un solo herrero. Entonces, algo aquí bien tremendo es que, mira, fue muy inteligente de los filisteos esa estrategia. Una estrategia de debilitamiento, una estrategia de autodefensa para ellos mismos, por si algún día le daba a los israelitas por sublevarse, por levantarse, pues que no tengan espada ni lanza. No les vamos a dejar tener una sola herrería, no vamos a dejar que tengan un solo herrero. En ese momento los filisteos establecen entonces un principio. A falta de herreros, cero armamento. Y a falta de herreros, herramientas embotadas. Es una herramienta embotada, desafiladas, despuntadas, romas, amelladas, chatas, mochas. ¿Qué tenían que hacer? Llevarlas a los filisteos. Lo que es verdad, en lo natural, lo es también entonces en lo espiritual. ¿Por qué? Mira, mientras el enemigo logre que nosotros, como pueblo de Dios, no tengamos herreros, o sea, no tengamos líderes que preparen espada o lanza, o sea, mientras que nosotros como pueblo de Dios, el enemigo nos lleve a no tener líderes que preparen otros líderes, mientras que nosotros como pueblo de Dios, el enemigo logre que no tengamos herreros, líderes dispuestos a recibir herramientas o gente embotada, gente rota, gente amellada, gente desafilada, aporreadas, desgastadas para restaurarlos. Entonces tendremos que ver cómo van a descender a los filisteos para poderlo hacer. Tremenda la importancia de que tú y yo lo entendamos. No podemos permitir que el enemigo nos lleve a ese punto donde no haya liderazgo suficiente, líderes que preparen y levanten lanza y espada, líderes lo suficientemente dotados para que aquellos que vienen aporreados, amellados, rotos, puedan ser restaurados. Tenemos herrerías aquí en la iglesia. Y tenemos que tener más herrerías. Este momento de venir hoy aquí es una herrería que se abre para aquellos que vienen rotos, para aquellos que se quieren preparar, para aquellos que quieren recibir y ser alistados por Dios, lo puedan hacer. Tenemos herrería los lunes para que aquellos que quieren ser discipulados lo hagan. Tenemos herrería los miércoles para aquellos que quieran aprender y estudiar acerca de lo que se está estudiando en Romanos, lo puedan hacer.
Tenemos herrería los viernes. Las chicos, chicas que quieren aprender de danza lo puedan hacer y prepararse. Vamos a abrir otras 2 herrerías. Aquellos hermanos que vieron ya fundamento, discipulado, puedan venir y aprender cómo darlo, cómo enseñarlos a otros. Vamos a abrir otra herrería donde aquellos hermanos que quieren aprender cómo sacar un estudio bíblico lo puedan hacer. Porque necesitamos líderes que preparen líderes, porque necesitamos líderes que aquellos que vienen rotos, aporreados, amellados, los puedan tomar y los puedan dejar afilados. Hay herrerías, sí. El enemigo nos quiere llevar a que nos quedemos quietos, a que no hagamos nada, pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Qué otra herrería tenemos, pastor? Ya las dije todas. Maestras para niños, jóvenes. Son herrerías que se van a abrir. Porque tú tienes un potencial tremendo. Pero el enemigo quiere que tú estés embotado, sin filo, amellado. Pero no es lo que Dios quiere. Isaías 54:16 dice. Isaías 54:16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. No lo escuches este versículo, medítalo. A veces escuchamos pero no meditamos. ¿Sí? Medítalo. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. No es la obra del hombre, es la obra de Dios. Y es Dios quien los levanta. Y es bien bonito esto, bien precioso. El versículo 20 sigue diciendo ahí en 1 Samuel: todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha y su hoz. Todos tenían que descender a los filisteos. Podríamos imaginar algo bien tremendo acá, y es que los filisteos, a pesar de que le cobraban a los israelitas entre 4 y 8 gramos de plata, que es la medida que nos da ahí para afilar los instrumentos, créeme que nunca iban a poner un filo lo suficientemente fino, lo suficientemente bueno. Primero, porque pues obviamente esto, ellos sabían que esas herramientas no solamente iban a ser sus herramientas, sino en cualquier momento sus únicas armas de guerra. Entonces, ¿para qué hacerlas tan afiladas? Y el segundo motivo es que si las afilaban muy bien, si las preparaban muy bien, si les hacían mucho mantenimiento, pues iba a pasar mucho tiempo antes de que volvieran nuevamente a traerles otros 4 u 8 gramos de plata para que volvieran y les dejaran lista su arma. Ellos no tenían un solo herrero, los israelitas. Entonces los israelitas dependían de los filisteos para que fuesen los mismos filisteos quienes proveyeran de su mantenimiento, para que esas armas, más bien esas herramientas, estuvieran afiladas y preparadas. No podemos decir lo mismo del aprovisionamiento de armas, porque ellos decidieron no hacer, no permitir que ellos hicieran tampoco, y no venderles ni una sola arma a los israelitas. No les vendemos, no les hacemos, ni tampoco ustedes van a poder hacer nada. Recuerde que los tenían ahí sometidos dócilmente. Recuerde que tenía que levantarse alguien y decir: esto no puede ser así, no más. Entonces a esto sumémosle que no solamente no les dejaban tener nada de armas, sino que también ellos eran los que a su antojo les organizaban sus herramientas como querían y por el precio que ellos pidieran. Entonces, siempre que tenían esa necesidad, pues desciendan
donde los filisteos. Y descender es ir camino abajo. Descender es caer de nivel. En muchos pasajes de la Escritura, cuando tú ves esa palabra descender, está cayendo. Como cuando Abraham descendió a Egipto porque había hambre en toda la tierra. Dios le señaló hacia dónde tenía que ir, pero Abraham era un ser humano. Lo hemos estudiado, el discipulado tantas veces. Y allá desciende a Egipto. Y allá comete tantas embarradas. Como cuando el mismo Sansón desciende, se me olvidó la región. Bueno, allá busca una mujer, ¿sí? También de los filisteos. Entonces, Eclesiastés capítulo 10, versículo 10, Eclesiastés 10:10 dice: si el hacha no tiene filo, se necesita mucha fuerza. Sé inteligente, afílala. Tiene toda la lógica. Si tú vas a usar una hacha, cualquier herramienta, la que sea, y no tiene filo, te desgastas, te agotas. Entonces, sé inteligente, afílala. Y me impacta que la Escritura no solamente diga afílala, dice sé inteligente. ¿Por qué? Porque no se trata de afilar de la manera menos indicada, de cualquier manera. No. Se trata de hacerlo inteligentemente. ¿Cuál es la fuente de la cual? Más bien comienzo con esta pregunta. ¿Qué has estado aprendiendo? ¿Y dónde lo has estado aprendiendo? Porque muchos ahora saben cositas. Muchas cositas han estado por ahí viendo, escuchando y aprendiendo. ¿De dónde estás aprendiendo? Las cosas que saben. Lo que estás aprendiendo, ¿será que lo estás aprendiendo en la herrería de Dios o estás descendiendo a Filistea, aprendiendo de los filisteos? Hay mucho de donde obtener información hoy en día, demasiado. Una cantidad de información excelente, muy buena. Pero hay otra cantidad de información que no es más que basura. ¿A dónde estás yendo? ¿Estás descendiendo a los filisteos o estás viniendo a Dios? ¿Cuál es la fuente de la cual has estado bebiendo para alimentar tus pensamientos, tus deseos, tus emociones, tus sentimientos? A ver, respóndete a ti mismo. ¿De dónde estás alimentando ahora tus pasiones y deseos y tus sentimientos y emociones? Porque te aseguro algo. Hay demasiado de donde extraer para alimentar la concupiscencia. Ya aprendimos lo que es la concupiscencia. Es la raíz invisible, la que no vemos. El pecado es el fruto visible de alimentar esa concupiscencia. Y tú estás yendo a aprender de los filisteos, a alimentar esa concupiscencia. Pues déjame decirte que estás cayendo bajo. Ahora, ¿quién te ha enseñado que esa es la manera de prosperar? ¿Quién te ha dicho a ti que así como lo estás haciendo es la manera que Dios te va a bendecir? Que vas a ganar dinero, que vas a conseguir lo que tú quieres económica y materialmente. ¿Lo estás haciendo a la manera de los filisteos? ¿Con ganancias deshonestas? ¿Con usura? ¿Con robo? ¿Con engaños? ¿Con manipulaciones? Mucha manera de ganar dinero rápido. O si estás endeudado, llama al gota a gota. A la manera de los filisteos.
Métete en un multinivel, una pirámide, dinero así. Lo que muchos están soñando. ¿Cómo ha dicho Dios que nos va a prosperar? ¿Acumulando? Sembrando, dando. ¿Cómo ha dicho Dios que nos va a prosperar? ¿En codicia, en avaricia? ¿Queriendo salir por encima de los demás? ¿Queriendo mirar cómo le quito al otro? Así lo hacen los filisteos. Ven a la herrería de Dios. Y Dios te va a decir por qué tus finanzas están como están. Ahora, ese don, ese talento que te fue dado por Dios, tú sabes cuál es. Tienes un don tremendo. Y tú sabes que Dios ha puesto en ti cosas bien bonitas, bien maravillosas. ¿Por qué lo desperdicias? ¿Por qué lo tienes allá enterrado? ¿Por qué no le has dado el valor y el uso indicado? Ahí lo tienen y llevan 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, el tiempo que sea. Y haciendo con su don, con su talento, con aquello que Dios les puso, cualquier cosa menos ponerlo en las manos de Dios. Y esa manera de tratar en tu casa a tu esposa, hay esposas que se sienten menospreciadas, poco valoradas, poco respetadas. Igual esposos, hijos. ¿Quién te enseñó que es así? Como cuando Dios llama a Abraham y le dice, Adán. Dios llama a Adán y le dice, Adán, ¿quién te enseñó? Ese modelo de hogar que tú tienes y esa manera de tratar a los tuyos en tu hogar, ese es el modelo de Dios. Así es como vas a ganar a tu familia para el Señor. ¿O será que ese es un modelo filisteo de maltrato, de grito, de aquí mando yo? ¿A qué herrería estás yendo? ¿Quién te está diciendo que es así? Maltratando a tus hijos, insultándolos, menospreciando a tu esposa, a tu esposo, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. No, hasta con que te sientas triste. Es que yo sé que soy la embarrada. Bueno, Caín también se sintió triste, decayó su semblante. Pero ¿de qué le sirvió ponerse triste? Es el arrepentimiento, es la transformación lo que de verdad tiene valor delante de Dios. Isaías 30, 1 y 2. Podría seguirte colocando muchos ejemplos, pero tú sabes que tú tienes el Espíritu Santo y Dios habla a tu corazón. Isaías 30, 1 y 2. Una exhortación tremenda de Dios. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿Quién te está aconsejando, hermano, hermana? Tu tío, tu tía, tu vecina, que no tiene ningún temor de Dios. Y estás haciendo lo que ese filisteo, esa filistea, sin temor de Dios, te está aconsejando. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Mira lo que hacen, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto o a los filisteos en este caso, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Si lo que tú estás haciendo, si la manera como lo estás haciendo, si así como estás de afiladito lo estás haciendo, descendiendo a Filistea, sin preguntarle a Dios,
con otra cubierta diferente a la del Espíritu Santo, con un consejo diferente al de Dios, Dios está diciendo: ay de esos hijos, porque se están apartando. El consejo de Dios en Proverbios 22, 17 al 19, mira qué bonito el consejo de Dios. Inclina tu oído, Proverbios 22, 17 al 19. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardas dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Al yo presentar mi herramienta para ser afilada, para ser preparada, yo tengo que entender que la herramienta que estoy presentando, que estoy trayendo, la herramienta soy yo mismo. No solamente Dios me ha llamado como soldado, como guerrero suyo, sino que también soy el arma de Dios. Isaías 41:15, mira esto. Isaías 41:15. Y guárdalo en tu corazón, que es una palabra de Dios para ti en esta mañana, para mí. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. El tamo es la paja, la hojarasca. ¿Qué dice Dios? Que me ha puesto como un trillo nuevo lleno de dientes. Dice: para trillar montes y los molerás. Isaías 49, versículos 1 y 2. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Esto es bien bonito. Te lo leo para que pasemos al 2. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó, ¿desde cuándo? Desde el vientre de nuestras madres, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y mira esto, cuando ni aún habíamos nacido, dice: y puso mi boca como espada aguda. Y es que el arma somos tú y yo. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta. Saeta es una flecha, saeta bruñida, saeta afilada, preparada. Dice: me guardó en su aljaba. La aljaba es ahí donde sacan la flecha y la ponen en el arco. Esa es su aljaba. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió en la sombra de su mano y me puso por saeta, por flecha. Me guardó en su aljaba. ¿Tú alcanzas a creer eso? Cada personita que está aquí, ¿alcanzamos realmente a entender esa arma tan preciosa, tan poderosa, que tú y yo podemos llegar a ser en las manos de Dios? A veces ni lo dimensionamos. ¿Cuán poderosa arma puede llegar a ser tu hogar blandido en la mano de Dios? Blandir es mover un arma de la manera indicada. ¿Cuán poderosa arma puede llegar a ser tu hogar blandido en la mano de Dios para dar testimonio? ¿Testimonio sobre quién? Testimonio sobre aquellos que hoy no creen en el matrimonio. Matrimonio está mandado a recoger hoy en día. Los jóvenes no creen en el matrimonio. ¿Para qué? Dicen. No creen en la fidelidad. No creen en que se puede llegar a tener un hogar feliz, un esposo fiel, una esposa fiel, unos hijos obedientes. ¿Cuán poderosa arma puede llegar a ser tu hogar y mi hogar blandido en las manos de Dios para dar testimonio de que sí se puede tener hogares
felices en la mano de Dios. Si es tu hogar eso, ¿cómo estás preparando, adiestrando, afilando tu hogar? ¿Qué está mostrando ese testimonio en tu casa? Muchos dirán, si así son los hogares cristianos, pues mejor hogar tengo yo. Pero Dios está llamando hoy a que entendamos que tiene que ser diferente y que de verdad sí se puede llegar a lo que Dios quiere y desea de nosotros. ¿Cuán poderoso puede llegar a ser un joven? Jóvenes que han rendido su vida, su talento, su don, su carrera, su ministerio, con el único propósito de ser usados por Dios. Jóvenes que descienden todos los días, tienen que estar ahí en medio de filisteos, en su universidad, en su colegio, viendo, escuchando tantas cosas, tanta basura. Por favor, no dejes que los filisteos tomen eso que hay en ti para ponerlo a disposición de ellos, porque lo que tú tienes, lo que tú estás estudiando, lo que tú estás aprendiendo, lo que Dios ha puesto en ti, es de un valor tan inmenso, tan grande, tan precioso, y Dios lo puede llegar a usar de una manera tan increíble. Pero los filisteos van a querer tomar y amolar a su manera. No dejarte avanzar más de lo que Dios realmente quiere. ¿Te imaginas tú como consejero, como consejera, como maestro de la palabra, como una maestra de la palabra, un maestro de niños, de jóvenes, como un evangelista, como un ministro de alabanza? ¿Te imaginas cuánto poder y cuán grande y gloriosa la mano de Dios sobre tu vida para llevarte a lo que Dios quiere y tiene para tu vida? ¿En qué te estás desgastando? ¿Qué es lo que te está consumiendo? ¿Qué es lo que te está embotando? Para no venir a la herrería de Dios y dejar que realmente esa palabra se haga vida en tu vida, como espada aguda, como una flecha preparada por Dios, para su gloria, para lo que solo Él quiere y tiene determinado hacer contigo. Dice el versículo 22, primera de Samuel: así que el día de la batalla, mira esto lo triste, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo, excepto Saúl y Jonatán su hijo. Dios nos está llamando a preparar dentro de una iglesia, dentro de una congregación, 1, 2 o 3 personas. Todos somos un ejército en las manos de Dios. Todos tenemos que llegar a ser esas armas poderosas para aquello que Dios está adiestrando y preparando a cada uno de nosotros. El llamado a tu vida no es el de venir el domingo a la iglesia y sentarte ahí 1 hora y media, 2 horas y decir amén a todo. Ese no es el llamado. Esto es solamente una parte muy pequeña de aquello que Dios quiere para nosotros. Porque si toda tu vida cristiana la estás limitando solamente a venir al culto el domingo, debes estar muy embotado, sin filo, acabado. Pero la realidad de esto es que Dios te ha llamado a ser un líder, a que te prepares como líder para que más adelante
también levantes y ayudes a otros. A que cuando venga gente rota, gente amellada, gente embotada, tú seas ese herrero que puede recibir esa herramienta, tomarla en tus manos con amor, con el amor de Dios, y que esa herramienta salga debidamente afilada y preparada. ¿Cómo es que en ese día de la batalla, sin espada, sin lanza, con un ejército atemorizado, amedrentado, escaso, cómo es que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder? Te invito a que leas el capítulo 14 y ahí vas a ver cómo Dios le dio la victoria a ese pueblo. Tienes toda esta semana y vas a quedar sorprendido cómo vino la victoria de Dios para su pueblo. Solamente conservemos estos principios que hemos aprendido, atesorémoslos en el corazón y vengamos a la herrería de Dios y no perdamos más el tiempo. No seas religioso, no te conformes con quedarte ahí sentado, sentada, porque lo que Dios tiene para ti va mucho, pero mucho más allá. Son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Vamos a estar de pie en esta todavía es mañana, ya casi tarde, vamos a darle gracias a Dios. Qué maravilloso y qué precioso tú eres, Señor. Que definitivamente no alcanzamos, Dios, a imaginar lo que puede llegar a ser con un hombre, con una mujer que se dispone para ti. Señor, hay tanta necesidad de ti en los corazones, hay tantas vidas rotas, hay tanto por hacer, Dios, porque la mies es mucha. Los campos están ya listos, dice la Escritura, pero ¿cuántos obreros, Dios? Hoy te decimos, Señor, aquí estamos. Aquí hay un puñado, Dios. Y yo sé que en cada jovencito, en cada jovencita, en cada niño, en cada niña, en cada adulto que está aquí, hay un arma preciosa y maravillosa que tú has puesto como trillo nuevo, para derribar montes, para reducirlos a tamo. Porque desde antes de que naciésemos, desde antes de que estuviésemos en el vientre de nuestras madres, ya tú nos habías llamado y nos habías puesto como espada aguda, como una flecha preparada. Esa es la verdad nuestra y ese es el deseo tuyo para cada uno de los que estamos hoy aquí. Lo que el enemigo quiere hacernos creer es que podemos quedarnos sumisos, sometidos, sin avanzar, viendo lo que pasa a nuestro alrededor y callados. Eso que el enemigo quiere meter en nuestras mentes, en nuestros corazones. Mientras que estemos así, no va a pasar nada. Mientras que estemos en esa condición, no le vamos a importar mucho al enemigo. Pero hoy, Señor, tú nos estás diciendo, nos has dado la fuerza y
y la convicción suficiente para decirle al enemigo: yo no me voy a someter más a ti de una manera dócil. Yo me tengo que levantar con poder, con autoridad de lo alto, porque hay mucha gente rota. Porque yo quiero ser restaurador de portillos. Porque yo quiero ser un líder que prepare a otros líderes. Porque yo quiero ser un líder que cuando vengan esas herramientas desgastadas, rotas, amelladas, yo tenga de ti la sabiduría, la gracia, el denuedo suficiente para traerlo a tu herrería, Señor, y que esa vida rota, aporreada, amellada, pueda salir restaurada para la gloria de tu nombre. Porque los filisteos dijeron para que los hebreos no hagan espada ni lanza, porque el enemigo está dispuesto a que nosotros no hagamos espada ni lanza. Pero le decimos al enemigo: no será así, sino que en este lugar se levantan hombres y mujeres, líderes, como lanza, como espada, como una saeta en la mano de Dios, para derribar montes y collados y para reducirlos al tamo. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque aunque estamos viviendo tiempos complicados, difíciles, con tanta maldad, con tanto pecado, con tanta injusticia, hay una iglesia que se tiene que levantar poderosa y dispuesta en batalla. Porque no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu, es con el poder que viene de lo alto, es con la gloria que viene de Dios. Muchas gracias, Señor.